¿Cómo va? En este video lo que les quería contar era el análisis nosotros habíamos visto el método de descenso por el gradiente, habíamos analizado la convergencia, que era de orden lineal, digamos, era lineal para la f, o sea, el error de, digamos, la suboptimalidad de f de xk menos f estrella, eso convergía, digamos, linealmente. Y lo habíamos visto solo para búsqueda de línea exacta. Pero bueno, búsqueda de línea exacta en general no se hace salvo en el caso que sea, por ejemplo, una cosa que uno sepa calcular rápidamente, pero es muy costoso y suele no utilizarse ese algoritmo. ¿Está bien? Entonces, hoy lo que vamos a ver es cortito, solo analizar el caso de haciendo otros métodos de búsqueda de línea. En este caso vamos a hacer el de backtracking, que es bastante simple de analizar y además, bueno, es muy fácil de implementar en la práctica, digamos, entonces es uno que se usa mucho, ¿está bien? Entonces, bueno, eso es lo que les dije. El resultado que vamos a obtener para backtracking es similar, o sea, vamos a obtener convergencia lineal de f de x k f estrella. Lo único que la constante de la convergencia, o sea, esa c que multiplica en cada paso va a ser más grande, ¿sí? Con lo cual la convergencia va a ser más lenta, ¿sí? Y bueno, entonces vamos a hacer el análisis como hicimos en el caso anterior, asumiendo que la f es C2 y strongly convex, ¿sí? Y bueno, lo que queremos probar es eso, que fk, que es f de xk, dada por el gradiente, descenso por el gradiente con backtracking, converge linealmente a f estrella. Bueno, entonces recordemos de el video en el que hicimos en el video que hicimos descenso por el gradiente para búsqueda de línea exacta. Estábamos usando las funciones strongly convex y si era strongly convex, digamos, C2, teníamos una cota, digamos, de que el hessiano de la f era mayor o igual en el sentido de definido positivo a m por la identidad para m chiquita, ¿sí? Donde m chiquita, digamos, era el mínimo autovalor del hessiano en todo x, ¿sí? Bueno, y además teníamos una desigualdad del otro lado, digamos, con una m grande, ¿sí? Y eso valía en un compacto, ¿sí? En el compacto que íbamos a tomar era, digamos, los puntos que eran menores a f de x0, ¿sí? La f de x menor a f de x0, ¿sí? Como el algoritmo es de descenso, entonces esto siempre cae acá adentro, o sea, no importa, nos movemos siempre acá adentro y esto es un compacto, digamos, y la función es estrictamente convexa. Entonces, bueno, entonces ahora tenemos que analizar el caso de backtracking. Entonces, la idea de la demostración de la convergencia lineal va a ser, digamos, garantizarnos un intervalito de la pinta 0 a t0 en donde la regla de Armijo ya se cumpla, ¿sí? En todos los puntos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En backtracking lo que hacíamos era, empezábamos con un t, podemos pensar que empezamos con t igual a 1 o con un t más grande donde la regla de Armijo no se cumplía, ¿sí? Y íbamos achicando el t multiplicándolo por un tita, ¿sí? En cada paso, y ahí hasta que la regla de Armijo se cumple, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un intervalo de la pinta 0t0 independiente del x, ¿sí? Donde esto se cumple, vamos a tener una garantía, digamos, del tamaño del paso, ¿sí? O sea, el paso en el peor caso, digamos, nosotros sabemos que si t cae adentro de este intervalo, ya la regla de Armijo se cumple, ¿sí? O sea que eso nos va a decir, digamos, que qué tan chico puede ser el paso, o más bien qué tan grande tiene que ser a lo sumo el paso eh, en todo punto. ¿Está bien? Esa es la idea de por qué vamos a hacer la cuenta que viene. Ok, entonces, bueno,
Esto como en los videos de búsqueda de líneas, llamamos phi de t a la función sobre la recta, sobre la línea, digamos, donde vamos a minimizar, que era dada por menos, la dirección era menos el gradiente, porque estamos haciendo gradient descent. Entonces la phi de t es f de x menos t por el gradiente de f de x, ¿sí? Y esto para t positivos. Entonces, eh, esto, tenemos esta desigualdad que, si se acuerdan, venía de... voy a retroceder y ir a la cuenta que hicimos antes. Eh, pa, 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 pa. Esta desigualdad, digamos, cuando la cota del hessiano menor o igual que m por la identidad me dice que dado dos puntos x e y, entonces f en y es menor o igual que f en x por el hessiano, por el gradiente de la f en x por y menos x más m sobre 2 por y menos x al cuadrado, ¿sí? Esa desigualdad es la que nos dice, digamos, aplicando esa desigualdad sobre la recta para, para y igual a x menos t por el gradiente de f en traspuesto, digamos, obtenemos esta desigualdad, ¿sí? O sea, hay que reemplazar la y con esto, se nos va a ir, o sea, cuando restamos y menos x, se nos va la x y nos queda el gradiente por t, y entonces nos queda acá un gradiente de f en x al cuadrado y acá también un gradiente cuadrado, sale un t cuadrado acá y m sobre 2, ¿está bien? Esa desigualdad sale de reemplazar en esa. Bueno, ahora, si hacemos la siguiente observación, digamos, si t está entre 0 y 1 sobre m, entonces se tiene esta desigualdad, digamos, que es que menos t más t cuadrado sobre m, por m sobre 2 es menor o igual que menos t sobre 2, ¿sí? Y esto es una desigualdad, digamos, elemental, digamos, pueden pasar para allá todo y les queda t sobre 2 menos t cuadrado por m sobre 2, sacan un t y eso, digamos, les sale la desigualdad, digamos, si t está entre 0 y 1 sobre m. Bueno, entonces, si usamos, ahora sí vamos a usar, si se acuerdan en backtracking yo les había dicho que la constante c que usábamos para la regla de Armijo tenía que ser menor que un medio. Eso lo vamos a usar acá para, para probar, digamos, la convergencia, digamos, digamos, acotar la convergencia que sea lineal. Entonces, si t está entre 0 y 1 sobre m, tenemos la siguiente desigualdad. O sea, teníamos esta desigualdad, ¿sí? Phi de t era menor que esto, y ahora entonces usando esta cota de menos t más t cuadrado por m sobre 2 menor o igual que menos t sobre 2, tenemos la desigualdad igual a f de x menos t cuadrado por el gradiente de la f al cuadrado, norma al cuadrado. ¿Sí? Y ahora, usando que c es menor que un medio, tenemos que esto es menor que f de x menos t por c por el gradiente de la f en x norma cuadrada. ¿Sí? Bueno, pero esto que está acá no es otra cosa que la desigualdad de Armijo, digamos. Esto es phi en 0 menos t por c por phi' en 0. ¿Sí? Perdón, más t por c por phi' en 0. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto me dice que la regla de Armijo se cumple, digamos, para t entre 0 y 1 sobre m, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿qué sabemos de backtracking, digamos? Si sabemos que si en t está entre 0 y 1 sobre m, la regla de Armijo se cumple, ¿sí? Entonces, eh, digamos,
en el peor caso, digamos, backtracking va a tener que caer en el intervalo hasta t menor que 1/m, ¿sí? Bueno, pero si eso ocurre, digamos, lo que vamos a saber es que al menos eh, t sobre tita tiene que ser mayor que 1/m, ¿sí? Porque ese sería el peor caso, digamos, en el que tenga que caer adentro de ese intervalo, pero si eso ocurre en el paso anterior, no podía caer en ese intervalo, entonces t sobre tita, que es el t sub k menos 1, digamos, tiene que ser mayor que 1/m, ¿sí? Dicho de otra forma, t tiene que ser mayor que tita sobre m. Eso nos da el algoritmo de backtracking. ¿Eh? Estamos pensando con extrapolación, ¿no? Pero si hacemos sin extrapolación hay que hacer un análisis separado, pero también la desigualdad va a salir, digamos, de otra forma. Bueno, entonces tenemos que t tiene que ser mayor, si el t de backtracking tiene que ser mayor que tita sobre m. ¿Sí? Bueno, entonces teníamos, digamos, la desigualdad de f en el paso siguiente, x más, x en el paso siguiente, lo llamamos x más, que es x menos t por el gradiente, donde el t es el de backtracking. Entonces f en x más, esto era lo mismo que phi de t, digamos, era menor o igual que f en x menos t por c por el gradiente de f norma cuadrado, ¿sí? Y ahora usamos que t es mayor que tita sobre m, entonces esto me queda menor o igual que f de x menos tita por c sobre m por el gradiente de f de x al cuadrado, norma cuadrada. Y ahora es igual que en el caso en el caso de búsqueda de línea exacta, digamos, usamos la desigualdad, la otra desigualdad que teníamos, que era que, digamos, de la optimalidad la podemos acotar en términos del gradiente de f al cuadrado. Entonces, f de x menos f estrella es menor o igual que 1 sobre 2m chiquita por la norma del gradiente del cuadrado, ¿sí? Entonces pasamos el m para allá, ¿sí? Y ahora multiplicamos por menos y se da vuelta la desigualdad. Entonces podemos acotar el gradiente este por f de x menos f estrella por 2m, ¿sí? Con un menos, ¿sí? Entonces a lo que llegamos, perdón que acá no se ve, es, a ver, voy a correr esto un cachito, así se ve. Ahí está. O sea, llegamos a que restando f estrella, digamos, a la desigualdad de acá arriba, llegamos a que f de x en el paso siguiente menos f estrella es menor o igual que 1 menos 2 tita cm chiquita sobre m grande por f de x menos f estrella, ¿sí? Esto, si se acuerdan, en el caso de búsqueda de línea exacta nos quedaba m chica sobre m grande, digamos, era una constante más chica, ¿sí? O sea, esto, 1 menos todo esto era más chico. Ahora tenemos este tita y este c, que c es menor que un medio y tita es menor que 1, entonces esto nos va a quedar más chico, digamos, que el anterior, ¿sí? Pero igualmente, digamos, tenemos la convergencia lineal, digamos. Y para los x tenemos de R lineal. Bueno, ok, eso termina esa demostración. Y ahora les quería mostrar la comparación, digamos, en el ejemplo que hicimos en el polinomio que era, perdón, una cuadrática, que era x al cuadrado más 10y al cuadrado, algo así era. Entonces lo habíamos hecho con búsqueda de línea exacta, ahora lo podemos hacer con backtracking. Entonces acá lo hice con los dos y lo ploteé uno arriba del otro. Empezamos en este punto, en los dos casos igual. El rojo es con backtracking y el azul es con búsqueda de línea exacta. Entonces, si se fijan, más rápida la convergencia con búsqueda de línea exacta, ¿sí? Hace más pasos en backtracking
Bueno, eso se ve ya en el dibujito y podemos ver, digamos, plotear la suboptimalidad en términos logarítmicos, digamos, y obtenemos estas rectas, digamos. O sea, fíjense que o sea, la linealidad se observa, digamos, la convergencia lineal. Vemos una recta, esta logarítmica, pero es mucho más rápida la de exact line search, digamos. Acá ya se fue a muy 10 a la menos 35, pero bueno, bien. O sea, fíjense que, no sé, ya en 20 pasos, en 20 pasos, Exact Line Search convergió casi a 10 a la menos 10 y a Backtracking le lleva a 60 pasos más o menos llegar a 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, digamos. O sea, bueno, eso para comparar uno con el otro, más o menos. ¿Está bien? O sea, es como más o menos el triple de pasos que necesitamos en este caso. También hay que jugar un poco más con las constantes, digamos. Yo acá no me acuerdo qué constantes utilicé del alfa, digamos, de la constante C de backtracking, que es la que te determina, digamos, la constante de theta te determina cuánto tarda en hacer el backtracking, pero eso mucho, bueno, cambia porque es medio cruda, ¿sí? Esa la había puesto como 0.8 y la constante C, que es la de la regla de Armijo, creo que era 0.15. Habría que probar si mejora un poco cambiándolas y obtenemos algo un poquito más cercano a buscar línea exacta, pero en general va a ser peor, ¿sí? Bueno, listo.